Buenas noches, hermano. ¿Cómo están? Qué gusto poder verles aquí nuevamente. Una noche más en nuestra semana de salud espiritual llamada Maravillas por la Fe. Antes de comenzar, quería preguntarles si me darían permiso de tomarme otra foto con ustedes. Gracias. ¿Parece? Listo. Voy a poner aquí arriba y ahora tomo. ¿Podríamos juntarnos así en las orillas? Como que nos quisiéramos. Exacto. Como que Sí, la hermana. como ese que Aquí queda. sí, no, Ajá, que Cristian está poniendo acuerdo. no, así. Ahí está. Estamos bien. Una. Dos. No bajo la cámara. Me tapo la cara. Gracias, hermanos. Qué gusto poderles ver nuevamente. El título para el tema de hoy es la voluntad de Dios. Hermanos, ya estamos en el capítulo 5. Ya esta semana pronto va a acabar, tristemente. Pero gracias a Dios, durante este tiempo hemos aprendido muy bellas y grandiosas lecciones. El versículo de estudio para el tema de este momento, de esta noche, se encuentra en San Mateo 7, 21 al 26. En Mateo 7, 21 al 26. Del 21 al 23 dice: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: No os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. En este versículo, hermanos, sobre todo en parte de toda esta parte de estos versículos que se relatan, que se describen, estamos en la parte final de lo que se conoce como el Sermón del Monte. Y exactamente en estos versículos Jesús utiliza del griego original kurios, la palabra kurios, esta que está aquí. Él dice kurios, kurios, que traducido literalmente significa Señor, Señor. Esta expresión se utilizaba para reconocer a alguien en el sentido de señorío, como un señor. Hoy en día se reconoce también al Señor como alguien de edad, pero se reconocía también como alguien que tiene un dominio, ¿no? Como señor de tal tierra, señor de tal cosa, etcétera, etcétera. Pero en este sentido, con esta palabra, realmente se están refiriendo a Él como el Señor Dios Todopoderoso. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo es: no porque me reconoces como verdaderamente Dios vas a entrar al reino de los cielos. Va a entrar al reino de los cielos aquel que haga la voluntad de mi Padre. Jesús añadió un ejemplo: vendrán algunos y me dirán: Señor, pero si en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos demonios. Y Él le responderá: no los conocí, y además son obradores de maldad. Si leemos esto y los analizamos un poco, ciertamente podemos como sentir o encontrar cierta vergüenza, debido a que llega un punto en nuestras vidas en el que quizás estamos pensando que estamos obrando bien, que por nuestros actos pensamos que lo estamos haciendo bien, pero termina siendo otra cosa diferente. Nuestra obra termina siendo dañina, mala, y ni siquiera es reconocida. Quisiera enfatizar en que ha habido momentos en los que reconocemos que hay millones de personas que aseguran ser cristianas. Un ejemplo, como un borracho que quizá en un bar se ahoga en su ebriedad y dice que porque él ya cree en Dios ya es cristiano, cuando no es así, porque no conoce la voluntad de Dios. La persona que no sea convertida ni cumpla la voluntad de Dios no entrará en el reino de los cielos. Hermanos, estamos viviendo en los tiempos finales y es crucial e importante en nuestro tiempo reconocer y conocer la voluntad de Dios.
Pero ¿qué significa sino el que no hace la voluntad de mi Padre que está en el reino de los cielos? ¿Qué quiere decir? En pocas palabras, ¿cuál es la voluntad de Dios? A través de este tema yo quiero que podamos encontrar juntos cuál es la voluntad de Dios para que la podamos hacer y cumplir. Número 1. La importancia de la voluntad de Dios. En San Mateo 21 encontramos a quien hace la voluntad del Padre es quien entrará en el reino de los cielos. Concluir con la voluntad de Dios hace que Él me pueda escuchar. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Aquel que hace la voluntad de Dios, nos podemos acercar a Cristo como si fuéramos su hermano o su hermana. Las personas llegan a abusar tristemente de la voluntad de Dios o del nombre del Señor. Dicen que por voluntad de Dios les fue revelada cosas y exigen cosas, digamos, como dinero o cosas que realmente no tienen sentido porque Dios no pide este tipo de cosas. Llegan a abusar de la palabra Dios me reveló su voluntad y lo utilizan para manipular a la gente, y puede ser ya sea a través de contraer matrimonio con alguna persona que de otro modo nunca les habría podido hacer caso. Pero en realidad, ¿cómo podemos encontrar cuál es la voluntad de Dios? Inciso A. Para poder reconocer e identificar la voluntad de Dios, o más bien para saber qué es la voluntad de Dios, hay que ser santificados. De acuerdo con 1 Tesalonicenses 4, de 3 al 7 leemos: la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartes de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión desordenada como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque como ya os hemos dicho y testificado, el Señor es vengador de todo esto. Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. La voluntad de Dios es que seamos santificados, hermanos. Puede que en su casa, con sus hijos, con su esposo, con su esposa, puede llegar algún momento en el que pues no vaya a haber dinero, llegue alguna calamidad, alguna preocupación, y en ese tipo de problemas nos podemos preguntar: ¿cuál es tu voluntad, Señor? Antes de que pensemos incluso actuar erróneamente, ya sea pedir el divorcio, abandonar o morir o dar un mal ejemplo, debemos reconocer que la voluntad de Dios es santificar. La santificación incluye también a nuestros seres queridos, como a nuestro esposo, como a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a sus hijas, a nuestros amigos, a todos nuestros seres queridos. ¿Qué es santificarme? ¿Qué quiere decir Cristo cuando debemos santificarnos? El mismo texto nos lo explica: apartarse de fornicación, que cada uno sepa tener a su propia esposa en santidad y honor, no agraviar o engañar a nuestro hermano. ¿Cómo llegan a tratar a sus seres queridos? En este caso, dentro del contexto, pues habla de la esposa o del esposo. ¿Qué testimonio se puede dar a aquellos que tienen hijos, a aquellos que tienen familia, hermanos? Siendo nosotros parte dentro de la iglesia de esta fe, ¿qué testimonio debemos dar a aquellos que son nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros empleados, compañeros de trabajo, incluso nuestros propios jefes? Hay gente que piensa que la santificación tiene que ver con una buena conducta, las actitudes positivas, pero el comportamiento o el buen comportamiento no es verdadera santificación. La palabra santo viene del griego agía, que significa apartado. En esos tiempos, cuando un cocinero preparaba un platillo, tomaba los ingredientes y los partía. Digamos que tomaba una verdura o una fruta y lo partía a la mitad. Y por decisión propia él apartaba un pedazo. Eso es agir, partir o apartar. ¿Por qué motivo lo hacía? Porque le iba a dar un uso especial. De acuerdo con la Biblia, la voluntad de Dios es que Él tiene para nosotros que seamos apartados, de que trates bien a tu esposa, dice el Señor, a tus hijos, que no agravies a tu hermano ni a tu hermana. Mi voluntad es que tú seas santo, apartado para un uso especial. Hermanos, Dios quiere un pueblo santo, Dios quiere una iglesia santa, un pueblo escogido, apartado por una causa especial en el nombre de Jesucristo. De acuerdo con Juan 17:17,
Jesús dice: santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Hermanos, el proceso de santificación es a través de la verdad. La verdad de Dios es la palabra de Dios. Por eso es importante, hermanos, que debemos estudiar, leer, memorizar y meditar en la palabra de Dios, que es la Biblia. Inciso B. He descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, y la voluntad del Padre que me envió. Es que no pierda ya nada de todo lo que Él me da, sino resucitarlo en el día final. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucite en el día final. Hermanos, la voluntad de Dios es que creamos en Cristo también. Porque todo aquel que en Él cree podrá ser salvo y resucitado en el día final. La voluntad de Dios para ti es que seas salvo. Tal vez fuiste bautizado, permaneces dentro de la iglesia o fuiste un miembro de la iglesia. Puede que por esta razón pues nadie sepa de los pecados que uno haya entrado o haya caído. La voluntad de Dios es que creamos en Jesucristo para que seamos salvos en gloria de su nombre. No importa las condiciones, ni siquiera el pecado en el cual hayamos caído. El que cree ser bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Hermanos, si aceptamos la salvación de Dios que hoy nos ofrece, debemos bautizarnos, porque de ese modo podremos ser salvos. Antes de decidir actuar erróneamente ante ciertos problemas que nos presenta la vida, un ejemplo podría ser criticar a la iglesia, criticar al anciano, al pastor. Si hay problemas en el matrimonio, decidir erróneamente como divorciarse o apartarse. Al hacer este tipo de actos, pensar de este modo, ¿qué podemos ganar con eso? La voluntad de Dios es que sigamos siendo santos, para que así podamos ser salvos en el nombre de Jesucristo. Inciso C, que todos hagamos el bien. Esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. La voluntad de Dios es que nosotros, al creer en Él y hagamos su voluntad, lleguemos a callar las voces de las personas que llegan a ser ignorantes por su insensatez. La mayoría, tristemente, llega a ser corruptiva, llega a ser todo conforme a su conveniencia, actúa por venganza, por abuso o por corrupción. En nuestros tiempos, en estos días finales, es difícil encontrar a alguien que sea firme o que sea una persona buena. Sin importar la maldad de las personas, fuimos llamados a hacer el bien, porque esa es la voluntad de Dios. Sé que no hay para el hombre cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Eclesiastés 3:12. Tenemos otro ejemplo que dice: aprender a hacer el bien, buscar el derecho y socorrer del agravio, hacer justicia al huérfano y amparado a la viuda. No nos cansemos pues de hacer el bien, que a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y Hebreos 13:16 nos dice: y de hacer el bien y de la ayuda mutua que no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Jehová. Hermanos, nuevamente, la voluntad de Dios es que hagamos el bien. Inciso de todos debemos ser agradecidos. Dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Otro factor importante que nos pide Dios a través de su voluntad es que seamos agradecidos en todos. Pero, ¿cómo podemos llegar a ser agradecidos cuando no hay de comer, cuando no hay empleo, cuando alguien como un ser querido está pasando por una calamidad, una enfermedad? Hay que ser agradecidos en todos. Esto implica agradecer hasta en lo doloroso. Es maravilloso cuando cambiamos el enfoque y en lugar de alimentar resentimientos, odio e incredulidad, fomentamos la gratitud. Algunos ejemplos por cómo podemos ser agradecidos los encontramos en 1 Pedro 3:17. Mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. No se preocupen por nada, más bien oren y pidan a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos.
Así Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, porque protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. El Señor es mi fuerza y mi escudo, mi corazón en Él confía, de Él recibo ayuda, mi corazón salta de alegría y con cánticos le daré gracias. Hermanos, la voluntad de Dios es que debemos ser agradecidos en todo momento. Nuevamente nos resalta el Señor. Señor, Señor, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Hermanos, ahora sabemos cuál es la voluntad de Dios. Y es que el salmista nos puede dar un ejemplo de cómo podemos hacerlo. Dios mío, me deleito en hacer tu voluntad y tu ley está en medio de mi corazón. Salmos 48. Si aún no se han comprometido con Cristo, si no nos hemos comprometido nuevamente, si aún somos de los que decimos Señor, Señor, simplemente lo reconocemos y no hacemos su voluntad, ahora es momento de aceptar a Cristo y luchar por cumplir su voluntad. De acuerdo con Hebreos 10, 35 al 37 dice: no desechéis pues vuestra confianza, que tiene grande recompensa, porque la perseverancia os es necesaria, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa, porque aún un poco, muy poco, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Jesús nos está invitando a hacer su voluntad. El Padre vive una vida con sentido. Debemos vivir una vida con sentido. ¿Alguien quisiera seguir a Cristo hoy en día y hacer su voluntad? Amén. Quisiera invitarles a orar, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por este día. Gracias porque hasta ahora tú nos has bendecido. Gracias porque nos has protegido, nos has cuidado. Y gracias por tus grandes bendiciones como el trabajo y que siempre nos has sustentado, Señor. Padre, por favor, perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas, perdona cualquier cosa errónea que hayamos hecho o dicho, cualquier cosa que nos hayamos equivocado. Padre, por favor, perdónanos, danos de tu gracia. Padre, reconocemos que tú eres nuestro Creador y nuestro Salvador, pero también queremos hacer tu voluntad, pues queremos ser sabios, salvos y también hacer el bien, Señor, para ejemplo de muchos. Danos esa sabiduría y ese entendimiento, Señor, para reconocer tu nombre donde quiera que estemos y hacer siempre tu voluntad. Padre, recuérdanos y siempre quédate con nosotros, siempre ten en tus pensamientos nuestro nombre, para que en un futuro no muy lejano podamos ir contigo y estar allá en la patria celestial. Aquellos que no estén con nosotros, Señor, acuérdate de ellos. Sáceles conforme a tu voluntad, bendíceles y protégeles, donde quiera que estén, donde quiera que vayamos. Protégenos del mal y que nada malo nos pueda pasar. Líbranos de enfermedad, Señor, y que en nuestros hogares nunca falte el alimento y el amor y la buena amistad, Señor. Todo esto te lo pedimos de manera especial en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.